Señor Jesús, te invocamos en este día, Señor. Declaramos que tú eres nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro gran sumo sacerdote, el buen pastor de las ovejas. Eres tú, Señor. Bendito eres, Jesucristo. Hoy entramos, Señor, por la puerta que eres tú, Señor, para encontrar pastos, Señor, delicados. Gracias porque tú nos abriste el camino al Padre, Señor. Gracias, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Toma tu lugar, Señor, en esta reunión. Toma tu lugar como Rey. Aquí estamos, Señor. Aquí están tus fieles. Te proclamamos como Rey, como el Rey que el Padre escogió, Señor. Bendito eres, Jesucristo. Exáltate en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Entrónate en medio de tu alabanza, Señor Jesús. Es exaltado, Señor, en esta hora. Señor, ponemos la mirada en ti, el autor y consumador de nuestra fe. No importa, Señor, los problemas que tengamos, si hay enfermedades, si hay conflictos en nuestra mente, si hay ansiedad en nuestro corazón, volteamos a verte a ti, Señor. Te entregamos nuestras cargas hoy. Y aún si hay pecado, Señor, cúbrenos hoy con tu sangre en el nombre de Jesús. Tú eres el Rey, Señor, y nuestra vida está escondida en ti, Señor. Nuestra vida está guardada en ti, Señor Jesús. Tú eres el que está sentado en el trono. Reinas por los siglos de los siglos. Bendito eres, Señor Jesús.
por siempre. El principado sobre sus hombros lo de su imperio ya terminará. Y él nació para reinar por siempre. El principado sobre sus hombros siempre. Cristo reinará por siempre. Aleluya. Reinarás, Cristo reinará. Siempre, siempre. En el monte de Sión Él establecerá su imperio. Sobre el trono de David Él se sentará. La alegría de las naciones para siempre. Gloria, Rey de los siglos. Él nació para reinar por siempre. El principado sobre sus hombros es. De su imperio ya terminará. Él nació para reinar por siempre. Principado sobre sus hombros lo dilatado de su imperio nunca terminará. Él nació para reinar por siempre. El principado sobre sus hombros lo dilatado de su imperio nunca terminará. Señor, tú reinarás por los siglos de los siglos, Señor. Tú eres la piedra, Señor, no cortada con mano de hombre.
que vendrá a ser como un gran monte que llenará toda la tierra. Bendito eres, Señor, bendito eres, Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a ti, Señor, Rey nuestro, Señor nuestro, digno de gloria y de honra. Hoy te honramos, Rey justo. Hoy te honramos, ungido de Dios. Bendito eres, Señor Jesús. Ábranse, oh puertas eternas, que entrará el Rey de gloria. Ábranse, oh puertas eternas, que entrará el Rey de gloria. Ábranse, oh puertas eternas, que entrará el Rey de gloria. Adoremos al Hijo amado, gloria a nuestro puertas eternas, entrará el Rey de gloria. Ábranse, oh puertas eternas, entrará el Rey de gloria. Ábranse, oh puertas eternas, entrará el Rey de gloria. Adoremos al Hijo amado, gloria a nuestro Adoremos al Hijo amado, gloria a nuestro Ábranse, oh puertas eternas, entrará el Rey de gloria. Ábranse puertas, ábranse, oh puertas
Señor Jesús. ¿Quién es este Rey de Gloria? Tú eres el Rey de Gloria, el fuerte y valiente, poderoso en batalla eres tú, Señor. Oh, bendito es el Rey de Gloria. Hoy te abrimos, Señor, las puertas para que entres, Rey de Gloria. Oh, Señor, entra, Rey de Gloria. Entra, Rey de Gloria. Ábranse, oh puertas eternas, que entrará el Rey de Gloria. Ábranse, oh puertas eternas, que entrará el Rey de Gloria. Ábranse, oh puertas eternas, que entrará el Rey de Gloria. Adoremos al Hijo amado, gloria a nuestro adoremos al Hijo amado, gloria a nuestro Amén, Señor. Damos gloria a nuestro Rey. Damos gloria a ti, Señor Jesús. Damos gloria al Hijo amado, en quien el Padre tiene su contentamiento. Cristo Jesús, Rey de Reyes, Cristo Jesús, Mesías Salvador. Cristo
que yo pacientemente esperaré por él. Así que yo esperaré por él. Esperamos por ti, Señor. Él prometió volver pronto y su galardón con él. Él prometió volver pronto y su galardón con él. Así que yo pacientemente esperaré por él. No hay otro hombre como él. No hay otro hombre como él, que dio su vida por. No hay otro hombre, no hay nadie como tú, Señor. Por eso esperamos. Sí que yo pacientemente esperamos por ti, Señor. Hay otro hombre como él, que dio su vida por. Amén. No hay nadie, Señor. No hay otro hombre como él, que dio su vida por. Oh, precioso Cristo. Pacientemente. Así que yo esperamos por ti, Señor Jesús. Esperamos por ti, Señor Jesús. Esperamos a que tú vuelvas, porque tú lo prometiste. Oh Jesucristo, esperamos por tu regreso. Prometiste volver pronto y traer tu galardón contigo, y darás a cada uno según sus obras, pues justo y fiel. Bendito eres. Esperamos por ti con paciencia. Esperamos por ti, Señor. Bendito eres, precioso Jesús. Así que yo pacientemente esperaré por él. Así que yo pacientemente esperaré por él. Amén, Señor. Te amamos, precioso Cristo, porque no hay ningún hombre como tú, Señor. Eres hermoso, Señor Jesús. Te amamos y te bendecimos, Señor. Sea tu nombre exaltado desde hoy y para siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Señor Jesús, bendecimos tu nombre precioso en esta mañana, Señor. Te damos muchísimas gracias porque tú eres nuestro pastor, aquel que dio su vida por nosotros. Nadie te la quitó, Señor, porque tú tienes el poder para poner tu vida y para volverla a tomar. Gracias, Señor. Por eso te ama el Padre, porque tú entregaste tu vida y nadie te la quitó. Señor, oramos en esta mañana, Señor, en esta reunión, que podamos ser llenos de tu precioso Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos, Señor, recibir de ti, Señor, la visión que tú tienes de las cosas, que podamos ver que tu iglesia es hermosa, que el cuerpo de Cristo es hermoso, Señor, que podamos escuchar los dichos que proceden de tus labios, de lo profundo de tu corazón. Así que pedimos esto, Señor, que no tengamos nuestra propia visión, sino la tuya, Señor. Llénanos de tu Espíritu. Y gracias, Señor, porque estamos en tu mano y nadie nos puede arrebatar de ella. Te bendecimos en esta mañana y pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas este tiempo de hablar de tu palabra, la exposición de tus palabras que nos alumbran. Pedimos que pues tú nos des gracia para hablar y también para escuchar lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Sé glorificado en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues bienvenidos sean todos a la reunión de los santos. Pues vamos a comenzar, Gerrel, ¿qué onda? Pues vamos a comenzar. Vamos a abrir por favor nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 1. Y recuerden que estamos hablando de Salomón, de cómo pues él fue declarado rey, pero antes de que él fuera coronado como rey, que ocupara el trono de David su padre, pues hubo una oposición donde hubo gente que se rebeló, ¿no?, en contra de esto que era el designio de Dios, que Salomón ocupara el trono. Y hemos hablado de esto, ¿no?, de esta rebelión, pero también del contrapeso, ¿no? En este caso de hombres fieles, leales, que son considerados aquí en la Escritura como los grandes de David por su fidelidad y por su lealtad, y por esta razón ellos podían pues estar de parte de Dios, del reino de Dios, de David y de Salomón, y entonces pues los planes perversos de los rebeldes no se llevó a cabo, no fue ejecutado ese plan, y prosperó el plan de Dios. Así que hemos hablado de todo esto. Yo creo que hoy vamos a terminar con este capítulo 1, porque quiero a ver si nos da tiempo de poder finalizar ya con este capítulo 1, ver algo importante que nos presenta aquí la Escritura, y ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero lo último que vimos es cómo el contraste también que existió entre el festejo que hubo por parte de Adonías, ¿no? Ellos estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban en el lugar llamado Zoelet, que significa serpiente, reptil, significa eso, y allí estaban comiendo y bebiendo, mientras que Salomón fue ungido como rey en Gihón, en un manantial de aguas, donde había arroyos de aguas, y también era un lugar que se llama, que significa el Valle de la Gracia. Entonces vemos este contraste, y mientras los seguidores de Adonías estaban celebrando, comiendo y bebiendo, que es una característica que va a distinguir a mucha gente al final de los tiempos, aún a la propia iglesia, a muchos que de pronto se descuiden en su vida con Dios y van a estar así, ¿no?, comiendo y bebiendo y no en los intereses de nuestro Dios. Y vemos que con Salomón era totalmente distinto. Ahí estaban celebrando, pero cantando, alabando, celebrando esta declaración de David de que Salomón fuera establecido como rey. Entonces vemos esa diferencia, cómo todos los invitados de Adonías comían y bebían. Versículo 9, 19 y 25 habla de esto. Y cuando Salomón fue ungido, bueno, todo el pueblo subió de Gihón a Jerusalén y estaban acompañando en esta subida, ¿sí?, a Salomón, tocando música, cantando, haciendo tanto ruido que dice la Biblia que parece que la tierra estaba temblando.
Entonces, mientras los rebeldes comían y bebían, el pueblo cantaba con mucha alegría. Entonces, el versículo 40, Primera de Reyes 1:40, nos habla del festejo por el nombramiento de Salomón como rey. Y el versículo 41 nos dice que la celebración llegó a los oídos de todos los que estaban en rebeldía. Nos dice el versículo 41, vamos a leerlo. Dice aquí, y lo oyó Adonías. ¿Qué oyó? Bueno, vamos a leer desde el 40 para entender el 41. Dice, después subió todo el pueblo en pos de él, o sea, de Salomón. Dice, y cantaban, y la gente con flautas, dice, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y versículo 41 dice, y lo oyó Adonías, ¿sí? Y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo, dice, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Entonces, vemos que el versículo 41 nos dice que todos los que estaban reunidos con Adonías, participando de esta rebelión, pues escucharon el ruido de la celebración que se estaba escuchando en la ciudad. Entonces, dice la Biblia que cuando ya habían acabado de comer, pero hay otras versiones que nos dice que Adonías y sus invitados estaban terminando de comer, es decir, casi estaba por finalizar el banquete cuando de pronto comenzaron a escuchar toda esta celebración. O sea, ahí estaban todavía con las copas, estaban todavía con la carne, estaban ahí comiendo, disfrutando de este banquete cuando algo interrumpió, ¿no?, esto que estaban disfrutando. ¿Y qué fue esta interrupción? Bueno, el sonido, ¿sí?, de estos gritos de alegría, de este sonido de música, porque Salomón había sido declarado rey. Entonces ni siquiera pudieron terminar bien de comer cuando fue interrumpida esa celebración maligna por este ruido, este estruendo que prácticamente se percibía que la tierra se estaba hundiendo por causa de esta celebración. Entonces, el banquete de los rebeldes aún no había terminado, ¿sí?, antes de que Salomón fuera proclamado rey. Ellos estaban ahí todavía en la festividad cuando de pronto Salomón fue declarado rey. Bueno, el banquete de Adonías, como la de muchos hombres que se rebelaron en contra del plan de Dios y en contra de los gobernantes que Dios había establecido, terminaron muy mal, amados hermanos. O sea, cada persona que se rebeló contra la autoridad de Dios, en este caso se estaba rebelando Adonías, contra David, contra Salomón, contra Dios mismo, contra el reino de Dios. Bueno, podemos ver ya en el capítulo 2, que lo vamos a ver más adelante, Primera de Reyes capítulo 2, vamos a ver cómo este hombre Adonías murió. Pero la mayoría de las personas que nos muestra la Biblia que se rebelan en contra de Dios terminan mal. Y en el caso de Adonías no es la excepción. Él terminó mal y eso lo vamos a ver más adelante. Pero un ejemplo muy claro de estos hombres que se rebelan contra Dios y que están celebrando en un banquete como su gran victoria, pues terminan mal. Recordemos al rey Belsasar, ¿se acuerdan de él? Hablamos de él cuando tocamos el capítulo 5 de Daniel. Ahí hablamos de este rey de Babilonia llamado Belsasar. Y este hombre, pues se le ocurrió la gran idea de celebrar un gran banquete mientras que el imperio medo-persa ya estaba rodeando la ciudad de Babilonia. Y él declaró una celebración a sus dioses y estaban comiendo, estaban bebiendo. De hecho, pues ofendió a Dios trayendo aquellos vasos de oro y de plata que eran para ministrar a Dios en el templo, ¿de acuerdo? Pero acuérdense que Nabucodonosor pues sacó todos esos utensilios del templo de Dios en Jerusalén y se los llevó pues al templo de sus dioses en Babilonia. Entonces este rey Belsasar se le ocurre eso y comienza a beber y a celebrar a sus dioses con un gran banquete utilizando esos utensilios que eran para uso santo por parte de Dios. Y ahí estaba celebrando y de pronto pues bueno, vieron la mano de un hombre que escribía en la pared. Y este rey, pues todo tembloroso, mandó llamar a todos sus astrólogos, a todos
sus hechiceros para que le pudieran dar la interpretación de la escritura en la pared. Nadie pudo darle la interpretación, sabemos que solamente Daniel, porque la reina habló con este rey. Le dice, bueno, en los tiempos de tu padre Nabucodonosor hubo un hombre sabio en quien estaba el espíritu de los dioses, decía esta mujer. Dice, él fue el líder, era el jefe de todos los magos que había aquí en el tiempo de tu padre Nabucodonosor, así que llámalo y él seguramente te va a decir qué significa eso que está allí. Y bueno, sabemos que era una inscripción que hablaba de un juicio por parte de Dios para el reino de Babilonia y también para ese rey llamado Belsasar. Aquella misma noche de festividad, de banquete, donde estaban comiendo, donde estaban bebiendo, bueno, el imperio medo-persa pudo conquistar la ciudad de Babilonia cuando ellos estaban en medio del banquete y de la celebración a sus dioses, y este rey Belsasar murió esa misma noche. Entonces, el mismo día donde él estaba celebrando, ¿de acuerdo? Ese mismo día murió, fue trágica su muerte. Entonces podemos ver que el banquete de Adonías, como la de muchos hombres malos, pues terminan en horror. Ese fue el caso de Adonías. Ahí estaban comiendo, estaban celebrando, estaban disfrutando de los alimentos, cuando de pronto escuchan pues este ruido en la ciudad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanto alboroto en la ciudad? Bueno, se había declarado a Salomón el rey de la nación de Israel. Entonces el sonido de la música y el alboroto de todo el pueblo se dejó notar. Ahí dice el versículo 41. Y el primero que escuchó esta celebración fue Adonías. Ahí dice el versículo 41. Dice, y lo oyó Adonías. Fue el primero que escuchó esta situación. Y luego dice, y todos los convidados, es decir, todos, absolutamente los que estaban ahí en la celebración, escucharon el ruido el sonido de música y los cantos que celebraban que Salomón fuera como rey. Y también nos dice este versículo 41 que lo oyó también Joab, el sonido de la trompeta, y dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Entonces todos, absolutamente todos aquellos que estaban celebrando y que se habían unido a esta rebelión, ¿sí? Escucharon, todos, absolutamente todos los que estaban allí pudieron escuchar pues el estruendo que había en la ciudad. Bueno, todos los rebeldes escucharon el ruido de la ciudad, el gran alboroto que había. Primero fue Adonías, después sus invitados y después el mismo Joab. El estruendo de la ciudad fue muy angustioso para Adonías, o sea, él se preocupó y de hecho ya ni terminó de comer, ni ninguno de los que estaban ahí invitados terminó de comer. Entonces, él tenía, sabemos que este hombre, Adonías, tenía el apoyo de hombres que eran muy importantes en el reino de Israel. Joab, que era el general del ejército ahí de Israel y lógicamente pues de David. Estaba el sacerdote Abiatar, estaban los siervos de Judá y también estaban todos los hijos del rey. Entonces Adonías tenía un apoyo muy grande de gente muy importante y de gente que tenía mucho poder en el reino de Israel. Y bueno, ellos pues atendieron a este banquete, pero al escuchar este estruendo, al escuchar este ruido, pues sí, el estruendo de la celebración por el nombramiento de Salomón como rey, pues todos los que estaban aquí reunidos con Adonías se dieron cuenta que el corazón del pueblo no estaba con Adonías, sino estaba con Salomón. El corazón de todo el pueblo, acuérdense que Salomón fue ungido en este lugar que se llama Gión, y era un lugar de abundantes aguas. Entonces la gente regularmente se reunía allí, ¿sí? Y allí fue ungido Salomón. Entonces la mayoría del pueblo pudo celebrar y festejar este nombramiento de Salomón, y el corazón de todo el pueblo quedó ligado a Salomón, no con Adonías. Entonces aquí podemos ver que por eso el alboroto de la ciudad era tan grande que parecía que la tierra estaba temblando, porque era muchísimo el alboroto, la festividad, la alegría, los cánticos, las danzas seguramente, por el nombramiento de Salomón como rey. Entonces esto también nos deja ver que el corazón del pueblo le pertenecía a Salomón y no a Adonías.
Bueno, mientras Joab preguntaba el motivo del alboroto en la ciudad, el versículo 42 nos dice que llegó Jonatán. Jonatán era hijo del sacerdote Abiatar. Abiatar, acuérdense que le dio la espalda pues a David y a Salomón. Entonces llegó el hijo del sacerdote Abiatar llamado Jonatán, y entonces Adonías le dijo, ahí dice el versículo 42, le dijo: entra, porque tú eres un hombre valiente y traerás buenas nuevas. Vas a traerme buenas noticias. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿No? Y la respuesta de Jonatán a Adonías la leemos del versículo 43 al versículo 48. Ahí podemos ver cuál fue la noticia que le relató, que le dio Jonatán a Adonías. Vamos a leer estos versículos del 43 al 48. Dice: Jonatán respondió y dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benanía, hijo de Jehoiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gión. Dice: y de allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que has escuchado. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además, el rey ha dicho así: bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos, dice aquí la escritura. Entonces, fíjense, fue la noticia que le dio Jonatán a Adonías. Entonces, pues este es el motivo del alboroto, este es el motivo del estruendo que estás escuchando. O sea, David ha declarado que Salomón sea el rey, y por eso está todo este alboroto en la ciudad. Bueno, entonces Adonías, al llamar a Jonatán, esperaba buenas noticias, y sí lo eran, amados hermanos, sí eran buenas noticias. Desafortunadamente, no para Adonías, pero sí eran buenas noticias, porque se estaba cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que Salomón llegara a ocupar el trono de David, su padre. Entonces eran muy buenas noticias. No para Adonías, por supuesto. Desafortunadamente no era una buena noticia para él, mucho menos para Joab, ni para el sacerdote Abiatar, ni para todos los hijos del rey, ni para todos aquellos varones de Judá que acompañaron a Adonías en este banquete, ni para ningún otro invitado que estaba ahí comiendo y bebiendo. Para ninguno de ellos fue una buena noticia, pero realmente sí lo era. Era una buena noticia, amados hermanos. Entonces, a tal punto que el versículo 49 nos dice que los invitados de Adonías se estremecieron. O sea, para ellos no fue una buena noticia, aunque sí lo era. Y estos invitados de Adonías, todos los que estaban aquí celebrando, comiendo y bebiendo en esta reunión de rebelión, pues dice el versículo 49 que todos ellos se estremecieron, dice ahí el versículo 49. Es decir, que estaban temblando de miedo. Dijeron: ¡ay, qué es este ruido! Y Jonatán les da todo el reporte de lo que está sucediendo en la ciudad, de lo que ha ordenado el rey David, etcétera, cómo la ciudad está celebrando todo esto. Y entonces todos los que estaban ahí con Adonías se estremecieron, es decir, comenzaron a temblar de miedo, estaban todos espantados, estaban sobresaltados por aquella noticia. No, ¿cómo es posible lo que estamos escuchando? Entonces los rebeldes llegaron todos pues a un buen banquete para apoyar a Adonías, pero la fiesta se les acabó muy rápido, no les duró mucho tiempo. Ellos fueron rápidamente, cuando fueron convocados para esa reunión, ¿sí? Y bueno, inmediatamente que supieron, ahora que el que había sido proclamado como rey era Salomón, pues era peligroso el que ellos pudieran decir: no, pues sí, yo asistí a la reunión de Adonías, sí, yo estuve ahí presente, yo estaba ahí enfrente de él, yo le pasé el guacamole, ¿no? Era peligroso el poder decir esto, ¿no? Era peligroso decir: yo estuve en esa celebración.
Así que la fiesta podemos ver que no duró mucho tiempo. Ellos se fueron tan rápido como supieron que David había declarado a Salomón como rey. Entonces, ahora todos estos hombres corrían un gran peligro. ¿Por qué razón? Porque ya estaba en el trono el verdadero rey, conforme al corazón de Dios, que era Salomón. Dios quería que Salomón, hijo de David, ocupara el trono. Así que vemos esta situación. Ahora, para finalizar con este capítulo 1 de Primera de Reyes, quiero que hablemos del corazón de este capítulo 1. Hay dos versículos que nos hablan de cuál es el corazón de este capítulo 1. Y estos versículos que nos hablan, digamos así, digámoslo de esta manera, como la esencia, como el punto más destacado de este capítulo 1, es que Salomón fue ungido como rey y ocupó el trono de David su padre. Ese es el corazón, la esencia de este capítulo 1. Y quiero que hablemos un poquito de esto, porque es importante para nosotros, la iglesia del día de hoy. Bueno, de todo el relato que podemos leer en Primera de Reyes capítulo 1, el versículo 34 y 35, ¿sí?, nos muestran precisamente el corazón de este capítulo. Vamos a leer estos dos versículos. Dice, y allí lo ungirán. Eran las palabras de David a los grandes para que llevaran a su hijo Salomón y lo ungieran como rey. Y estas son palabras de David. Entonces dice aquí el versículo 34, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocarán trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Y dice el versículo 35, dice, después irán ustedes detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces, en el versículo 34, el rey David ordenó que proclamaran rey a Salomón, ¿de acuerdo? Ahí dice, únjanlo como rey, dice el versículo 34. Y el versículo 35 nos dice que David dijo que tenía que sentarse Salomón en el trono, dice ahí el versículo 35, y vendrá y se sentará en mi trono. Entonces vemos dos cosas aquí. Número uno, Salomón fue declarado rey, y número dos, se sentó en el trono de David su padre. Entonces el rey David ha proclamado rey a Salomón y está sentado en el trono Salomón como rey. Bueno, ahora fíjense aquí hay una similitud en relación a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, de igual manera que David dijo que Salomón se sentara en su trono y que fuera el rey, Dios el Padre ha proclamado a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, el rey. Y Jesús está sentado a la derecha del trono de Dios, ahí a la derecha del Padre. O sea, esto que vemos en Primera de Reyes es un cuadro que nos ilustra cómo Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, ocupando un lugar de honor, ¿sí? Está ocupando un lugar de honor a la derecha del Padre, y el Padre mismo ha declarado que Jesucristo es el Rey. Y podemos ver muchos versículos en la Biblia que nos enseñan esto, como por ejemplo Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, nos hablan de cómo el anciano de días hizo llamar al Hijo del Hombre, que es Jesucristo, para recibir dominio, gloria y reino. Y podemos ver cómo Jesucristo, después de su resurrección, subió a la derecha del Padre y está ocupando un lugar de mucho honor. Después de haber culminado con su obra aquí en la tierra, subió a la derecha del Padre y está sentado en un lugar de honor. Y Él es el Rey, amados hermanos. Él es el Rey que Dios ha escogido. Acuérdense también del Salmo 2. Yo he puesto mi Rey en Sión, mi monte santo. O sea, Jesucristo está sentado, ¿sí?, y está ocupando el trono. Así como David ordenó hacia Salomón, así con Jesucristo está pasando exactamente. Dios el Padre ha proclamado
a nuestro Señor Jesucristo, el Rey, y Jesucristo está sentado a la derecha en el trono, dice la Escritura. Esto es confirmado por muchos versículos que hablan en la Biblia de esto. Miren, vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 1, y veamos lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice Colosenses 3:1, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¡Qué tremendo! Dios le ha dicho a Jesucristo que se siente ahí, y Cristo está sentado a la derecha de Dios. Ahí está Jesucristo. Ahí está a la derecha del Padre, de Dios el Padre, está sentado. Y bueno, aquí el apóstol Pablo nos dice, bueno, busquen las cosas de arriba. Cristo, ustedes han resucitado, Cristo también ha resucitado, busquen las cosas de arriba, porque Cristo está sentado a la derecha del Padre. Ahí a la derecha de Dios, ahí está sentado Jesucristo. Así que busquemos igual que Cristo las cosas de arriba. Hebreos capítulo 1, versículo 13 también nos habla de esto. Hablando de Jesús, dice, versículo 3, perdón. Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, está hablando aquí el autor a los hebreos de Jesucristo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Después de haber padecido la muerte por cada uno de nosotros, de haber muerto por nuestros pecados, entonces Jesucristo ahora está sentado a la derecha de la majestad en las alturas. Ese es un lugar de honor que Jesucristo está ocupando. Son las palabras que David pronunció a sus grandes y fieles, ¿sí?, para que ungieran a Salomón como rey, y después Salomón, una vez declarado rey, se sentara en el trono de su padre David. De igual manera podemos ver esto con Jesucristo. Allí mismo en Hebreos capítulo 8, versículo 1, nos dice la Escritura, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, dice, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Creo que este versículo todavía es mucho más claro, porque ya se menciona aquí el trono en el cielo. Y dice que aquí Jesucristo se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Jesucristo está ocupando un lugar de honor, amados hermanos, por su fidelidad, por su vida aquí en la tierra, porque Él vivió como nosotros, siendo Dios, se hizo hombre, vivió de una manera pura delante del Padre, murió en la cruz, resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahí está Jesucristo. Y recordemos que Mateo capítulo 12, versículo 42, Jesucristo, hablando de sí mismo, dijo, he aquí uno mayor que Salomón. Entonces, Jesucristo es el verdadero Salomón, amados hermanos. Y entonces en Primera de Reyes podemos ver como una pequeña sombra, como un pequeño cuadro de lo que ha sucedido con Jesucristo, y no solamente de lo que ha sucedido, sino también Primera de Reyes capítulo 1 y el capítulo 2, que vamos a comenzar a ver más adelante, nos muestra lo que va a suceder también. Lo que ya pasó y lo que está sucediendo ahorita y lo que va a pasar, nos presentan estos dos capítulos. Pero bueno, ahorita todavía estamos hablando de cómo David ordenó a los grandes, a los fieles y leales, que ungieran a Salomón, ¿sí?, como rey, y que se sentara en el trono de David, lógicamente Salomón. Entonces esto dice Hebreos 8:1. Bueno, el Salmo 110, en el versículo 1, dice la Escritura lo siguiente: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Qué tremendo versículo, porque esto fue lo que el Padre le dijo a Jesucristo, siéntate a mi diestra, ¿sí? Y luego dice, hasta que ponga a tus enemigos
por estrado de tus pies. Entonces, Jesucristo terminó su obra aquí en la tierra, está cumpliendo otra labor en el cielo, ¿no? En el cielo es nuestro gran sumo sacerdote, es nuestro mediador, es nuestro intercesor, ¿de acuerdo? Y Jesucristo está cumpliendo en este mismo momento otra actividad a favor de nosotros, la iglesia, en el cielo. Cuando estuvo aquí en la tierra por 33 años y medio, cumplió parte de una labor, de un trabajo que el Padre le encomendó y lo hizo fielmente y acabó esa obra. Pero ahora en resurrección, a la diestra de la majestad en las alturas, está cumpliendo con otros ministerios, como el de sumo sacerdote, un mediador y un intercesor, entre otras cosas. Entonces ahí está Jesucristo. Y bueno, entonces Jesús resucitó, está sentado a la diestra del Padre, y el Padre le dijo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y estas son palabras de David. David, amados hermanos, inspirado por el Espíritu de Dios, pudo ver esto, pudo contemplar a Dios y a su Hijo Jesucristo, a Jehová y a nuestro Señor Jesucristo. Dijo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y él pudo tener esta visión. Yo cuando estaba viendo este capítulo de Primera de Reyes 1, cuando David ordena que Salomón se siente en su trono y manda que lo unjan como rey, digo, yo no sé si de pronto David, recordó aquel Salmo 110 donde él podía ver a Jehová diciéndole a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y de pronto él como que lo representa también aquí en la tierra y dice, a ver, mi hijo Salomón, porque es la voluntad de Dios, no que sea Adonías, ni tampoco que sea mi hijo Itream, ni tampoco que sea mi hijo se me fue el otro el que se reveló también. ¿Cómo? El otro hijo de, bueno, ¿quién? Otro hijo de David que se reveló, se me fue ahorita el nombre. Absalón, sí, exactamente. Gracias. Entonces, David, conociendo que era la voluntad de Dios que Salomón ocupara el trono, dijo, pues no es Adonías, ni Absalón, ni Itream, ni ninguno de todos los hijos que he tenido, es el que debe de ocupar mi trono, sino debe de ser mi hijo Salomón, porque esa es la voluntad de Dios, porque Dios me lo reveló, porque Dios me lo indicó, y esta es la voluntad de Dios, y quiero caminar en esta misma dirección. Yo no sé si en ese momento David como que pudo vivir aquella visión que tuvo de Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Así Salomón, así David le estaba diciendo a su hijo, siéntate en mi trono. Ese es el momento en el que tú ocupes mi trono. Yo ya estoy por salir de este mundo, ya estoy por morir, pero es el tiempo en el que tú te sientes en el trono. Y aquí el Salmo 110 pues es un salmo de David, y dice aquí, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yo no sé si de pronto aquí de veras David como que pudo acordarse de esto cuando estaba ordenando que Salomón se sentara en su trono. Bueno, el Señor Jesucristo también habló de este salmo de David en Mateo 22, versículo 44. Jesucristo hablándole ahí a unos escribas y fariseos, les dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, ¿sí?, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y esto lo vemos en todos los evangelios, en Marcos 12:36, Lucas 20, versículos 42 y 43, y también en Hechos, capítulo 2, versículos 34 y 35. Entonces vemos esto, que Dios dijo, siéntate a mi derecha, siéntate a mi derecha. Y es lo que David le estaba indicando a su hijo Salomón, siéntate ya en el trono, ocupa ese lugar porque a ti te pertenece. Bueno, en este punto, fíjense, en esto que dijo David, inspirado por el Espíritu Santo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jesucristo dijo también, siéntate, dijo mi Señor, el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Déjenme decirles algo en relación a esto, hermanos.
en este punto de la historia es donde nos encontramos nosotros. Jesucristo está sentado en el trono a la majestad, en la majestad de las alturas. Ahí está sentado Jesucristo. Y entonces, mientras Jesús está sentado en el trono a la derecha del Padre, ¿sí? Pues todos los enemigos de Jesucristo, uno a otro, están siendo sometidos debajo de sus pies. Entonces, en este punto de la historia nos encontramos nosotros. Jesucristo sentado a la derecha del Padre, y todos los enemigos de Cristo están siendo sometidos bajo sus pies. Uno por uno, todos sus enemigos están siendo sometidos bajo los pies de Cristo. Y el sometimiento de todos los enemigos de Cristo, amados hermanos, todavía se llevará a cabo en el milenio. Ahorita estamos en el tiempo de la gracia, pero después vendrá Jesucristo cuando Él se sentará en el trono ya y será el rey de todo este universo. Y entonces en el milenio aún los enemigos de Jesucristo seguirán siendo puestos por estrado de sus pies. La Biblia nos es muy claro en relación a cuál es el último enemigo que tiene que ser destruido, y va a ser precisamente cuando termine el milenio. Y nos dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 25, dice: porque preciso es que Él reine, está hablando de Cristo, es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Porque aún en el milenio, amados hermanos, aún la gente va a seguir experimentando muerte. O sea, la muerte todavía va a tener ahí como poder sobre algunos que van a repoblar la tierra después de los juicios que vengan de Jesucristo junto con su iglesia sobre toda la tierra. Habrá gente que va a sobrevivir a estos juicios de Jesucristo, y bueno, ellos van a repoblar la tierra, pero ellos, amados hermanos, pues muchos de ellos van a morir por causa de sus propios pecados. De esto Isaías habla muchísimo habla de este asunto, pero aquí, por esta razón, la Biblia nos dice que Jesucristo está sentado a la derecha del Padre hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Por esta razón, nos dice aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 25, que es preciso que Cristo reine. O sea, se requiere de manera forzosa, obligatoria, es necesario, es debido que Jesucristo ocupe el trono para que todos sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies. Es necesario. Ahorita se están sometiendo muchos enemigos a los pies de Cristo, pero cuando Cristo ocupe ya el trono, venga por segunda vez y sea declarado el rey ya de todo el universo, entonces todos sus enemigos, uno a uno, serán sometidos debajo de sus pies. Aún sus enemigos lamerán el polvo de sus pies, dice un salmo. Y es el Salmo 72, donde habla un poquito de esto, ¿no? Miren, fíjense, dice, déjenme aquí, dice el versículo 8, Salmo 72, 8, dice: dominará de mar a mar, está hablando del reino de Cristo, dominará de mar a mar, dice, y desde el río hasta los confines de la tierra. Dice: ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. ¿Sí? Entonces podemos ver que aún los enemigos de Cristo, uno a uno, serán sometidos debajo de sus pies. Y por eso el apóstol Pablo, insisto en esto, 1 Corintios 15, 25, nos dice que es preciso que Él reine. Así que ahorita Cristo está sentado en el trono, en el cielo, a la derecha del Padre, ahí está sentado, pero vendrá a ocupar el trono aquí en la tierra también. Y cuando eso suceda, entonces Jesucristo seguirán sometiéndose debajo de sus pies todos, absolutamente todos sus enemigos, y el último enemigo que será sometido, que estará debajo de sus pies, es la muerte. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 54 y 55, dice lo siguiente. Dice: y cuando esto corruptible, está hablando de nuestro cuerpo mortal,
cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, o sea, cuando recibamos nuestro cuerpo glorificado, nuestro cuerpo celestial, dice, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida o devorada es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y bueno, nos habla aquí la escritura de este asunto. Entonces, la muerte, amados hermanos, será el último enemigo que será destruido por parte de Jesucristo. Y cuando esto suceda, amados hermanos, sabemos que es muy interesante porque fíjense, la muerte pues procede por parte también de Satanás. Satanás incita a los seres humanos a que pequen, y cuando los seres humanos pecan, el resultado es muerte. Entonces, prácticamente es como un paquete, ¿no? Satanás te incita a pecar y de pronto el resultado es la muerte. Entonces, aún Apocalipsis capítulo 20 nos habla que después del milenio, entonces en el gran trono blanco van a venir delante de él, pues aquellos que van a tener que ser juzgados, pero al finalizar el milenio, Satanás se va a levantar nuevamente, va a ser suelto de su prisión y va a engañar a muchas naciones de la tierra, y entonces va a descender del cielo fuego que va a consumir a todos aquellos que se rebelden en contra de Cristo ya en el tiempo del milenio al finalizar, y Satanás junto con el Hades y con la muerte serán arrojados al lago de azufre, dice la escritura. Entonces, esos enemigos del Señor serán prácticamente los últimos por destruir. Pero mientras tanto, Jesucristo está sentado en su trono hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Por eso es preciso que Él reine. Se requiere, o sea, esto no se puede pasar por alto. Jesucristo tiene que reinar. Eso está como parte del plan eterno de Dios, que Jesucristo regrese a esta tierra y que reine. Eso es parte del plan eterno de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario, es forzoso, es obligatorio, es preciso que Cristo reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Todos estarán puestos bajo sus pies. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 13. Hebreos 10, versículos 12 y 13. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, dice, se ha sentado a la diestra de Dios. Otra vez. Y versículo 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, estos dos versículos nos enseñan exactamente lo mismo. Cristo está sentado en el trono a la derecha de Dios, y de ahí en adelante, desde que Cristo está ocupando ese lugar en el cielo, de ahí en adelante está esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, mientras Jesús establece su reino milenario, pues aquí también nosotros participamos en esto, porque miren, Efesios capítulo 1, versículos del 20 al 22, nos habla del papel que tiene la iglesia como cuerpo de Cristo en el sometimiento de los enemigos de Cristo. Cristo está sentado en el trono, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, pero mientras eso sucede también, Jesucristo se mueve a través de su iglesia aquí en la tierra. Y a través de su iglesia, Jesucristo también comienza a someter a todos sus enemigos bajo de sus pies. Y aquí la iglesia participa de manera activa, y la iglesia está participando en el sometimiento de los enemigos de Cristo debajo de sus pies. Porque miren, Cristo es la cabeza del cuerpo, ¿estamos de acuerdo? Y nosotros, la iglesia, somos el cuerpo. Entonces, Cristo le ha delegado una autoridad a la iglesia que la iglesia tiene que ejercer para que muchos enemigos de Cristo sean sometidos a los pies
de Cristo y nosotros como su cuerpo, pues aquí están los pies, ¿no? Aquí están los pies de Cristo. En su cuerpo están los pies de Cristo y sus enemigos están siendo colocados debajo de sus pies. Vamos a leer estos versículos de Efesios capítulo 1, versículos 20 al 22. De hecho vamos a leer hasta el 23. Pero dice el 20, dice, la cual operó en Cristo, está hablando de la supereminente grandeza de su poder. Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, dice, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Otra vez aparece esta figura, Cristo sentado a la diestra en los lugares celestiales. Versículo 20 habla de esto. Luego el 21 dice, sobre todo principado. Allí está Cristo a la derecha del Padre, en el trono, sentado está allí, y Cristo ocupando ese lugar de honor a la diestra del Padre, ¿sí? Está Jesucristo, según este versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Allí está Cristo ocupando este lugar de honor, pero también de suma autoridad. ¡Qué tremendo! Allí está Cristo ocupando este lugar de suma autoridad. Versículo 22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Otra vez aparece esta idea. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, versículo 23, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, que Dios puso todo bajo los pies de Cristo y lo nombró, Dios nombró a Cristo la cabeza para que la iglesia pueda ejercer esta autoridad también por parte de Jesucristo. Él es la cabeza, todo ha sido colocado debajo de los pies de Cristo y nosotros como su cuerpo, ¿sí? Entonces Dios de manera muy sabia ha dicho, Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y entonces yo he dado a Jesucristo una autoridad suprema sobre todo principado, autoridad, poder y señorío en las regiones celestes, para que Cristo junto con su iglesia puedan dominar sobre esos principados y autoridades. ¡Qué tremendo! Es lo que Jesucristo habló, amados hermanos. Él dijo que todo lo que nosotros atemos en el cielo será atado en la tierra. Vamos rápidamente ahí a Mateo, capítulo 16. Vamos a leer el versículo 18 y 19. Mateo 16, versículo 18 y 19. Dice, y yo también te digo, está hablando Jesús a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esta es la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia, el de atar y de desatar. Qué tremendo, tanto en los cielos como en la tierra, en las regiones celestes donde se mueven autoridades de maldad. Jesucristo ha dicho, ¿sí?, que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Jesucristo nos ha dado esa autoridad a la iglesia. ¡Qué tremendo! Es a la iglesia, amados hermanos. Por eso cuando estamos juntos y oramos juntos como iglesia, nuestra oración tiene un peso espiritual de gloria, amados hermanos. No es la oracioncita, sino es la oración unida de un cuerpo que es la iglesia. Y cuando oramos y sumamos nuestra voz y levantamos nuestro cántico en súplica, en intercesión a Dios por ciertos aspectos que están sucediendo aquí en la tierra, el Señor nos da la autoridad a nosotros, la iglesia, para atar y desatar. La iglesia, amados hermanos, no ha despertado a esta realidad que Dios nos ha dado, de verdad. Porque si la iglesia estuviera despierta a esta realidad y supiera el poder y la autoridad que Dios le ha delegado a través de Cristo, quien es la cabeza, ¿sí?,
entonces la historia sería muy diferente, sería muy distinta. Y la iglesia de los últimos tiempos será una iglesia que va a entender cuál es su lugar aquí en la tierra. Y estos versículos que acabamos de leer de Mateo capítulo 16, versículos 17 y 18, será la realidad de la iglesia en los últimos tiempos. Ellos van a saber cuál es el lugar que están ocupando y sabrán que Dios les ha dado la autoridad que tienen como iglesia para atar y desatar en los cielos y en la tierra. Y entonces habrá un movimiento tanto en los cielos y en la tierra con una autoridad que nunca se ha visto, amados hermanos. Bueno, sí se ha visto. La iglesia que nos narra Hechos capítulo, los primeros capítulos, se movía en este poder de atar y desatar en el cielo y en la tierra. Y Apocalipsis nos presenta cuál será esta autoridad en la iglesia del final de los tiempos, donde van a poder atar y desatar en el cielo y en la tierra. Porque nuestra lucha no será contra carne ni sangre, sino contra principados en las huestes y regiones celestiales de maldad. Pero la iglesia ocupará su lugar que Dios le dio, y entonces las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Será una iglesia, amados hermanos, que despertará la realidad de lo que Jesucristo le dijo al apóstol Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y ahí vamos a ver a la iglesia, así como lo hacemos aquí los lunes a las 6 de la tarde, los martes a las 6 de la tarde, los jueves a las 8 de la mañana y los viernes a las 9 de la mañana. Señor Jesucristo. Y ahí vamos a poder estar cantando y declarando aquellos juicios en armonía con el Señor Jesucristo, atando sobre la tierra lo que está atado en los cielos, lo que la Biblia nos dice en Apocalipsis. Cuando la iglesia junto con Jesucristo comienza a declarar: Señor, abre el primer sello, Señor, el segundo sello, Señor, la primer trompeta, Señor, la quinta trompeta, Señor, tu palabra dice que la quinta trompeta, la sexta trompeta, la séptima trompeta será un terror sobre todos los que viven sobre la tierra. Será, dice la Biblia, ay de los otros sonidos de trompeta que vienen, del quinto, del sexto y de la séptima trompeta. Ay por el sonido de esas trompetas. Pero la iglesia, amados hermanos, entenderá su lugar y comenzará a atar y a desatar en el cielo y en la tierra. Así que suene la séptima trompeta, que se abra el abismo. Qué tremendo, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, pero ustedes, iglesia, yo les doy la llave del reino de los cielos para que aten y desaten. Así que oraremos, amados hermanos, y se abrirá el abismo y vendrá un tormento por 5 meses sobre aquellos que fueron sellados con el sello de la bestia. Qué tremendo. Pero nosotros estaremos en otro asunto muy diferente, atando y desatando, teniendo una autoridad celestial, divina y eterna. Somos el cuerpo de Cristo, amados hermanos. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces, mientras todos los enemigos de Cristo son puestos debajo de sus pies, Él está sentado. Pero al mismo tiempo, Jesucristo, a través de su iglesia, puede atar y desatar y ocupar su lugar para que todos los enemigos de Cristo sean puestos por debajo de sus pies. Qué tremendo. Entonces, vemos esto aquí que habló el apóstol Pablo sobre Cristo está sentado en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces Dios puso bajo sus pies y todo bajo los pies de Cristo, y Dios nombró a Cristo por cabeza para el bien de la iglesia. Porque nosotros
No podríamos, amados hermanos, pero es porque Dios colocó a Cristo como cabeza, ¿sí? Que la iglesia entonces puede ocupar este lugar de autoridad que Jesucristo mismo nos ha dado. Qué tremendo, hermanos. Por eso, qué importante es que podamos estar juntos para orar, hermanos. Que podamos ocupar nuestro lugar como iglesia y poder atar y desatar muchas cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Bueno, regresando a Primera de Reyes capítulo 1, leemos en el versículo 53 el primer enemigo que se postró a los pies del rey Salomón. Así como Cristo se van sometiendo a sus enemigos debajo de sus pies. Bueno, después de que Salomón fue nombrado rey y se sentó en el trono de David su padre, igual que Jesucristo está sentado en el trono y se están sometiendo sus enemigos, lo mismo pasó con Salomón. El versículo 53 nos dice quién fue el primero que se postró a los pies de Salomón. Y nos dice el versículo 53: y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino, se está refiriendo a Adonías. Y él vino, o sea, Adonías. Y luego dice, y se inclinó. Es decir, se postró, ¿sí? Se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo, vete a tu casa. Qué tremendo. Aquí podemos ver el cuadro de lo que va a suceder con Jesucristo. Aquí vemos que este enemigo potencial de Salomón, llamado Adonías, ¿de acuerdo? Fue el que provocó esta revuelta, esta rebelión. Fue el rebelde que alborotó a muchos, que pudo persuadir a muchos para que lo siguieran en su maligna rebelión, amados hermanos. Y pudo convencer a Abiatar, el sumo sacerdote. Y pudo convencer también a Joab, el general del ejército. Y pudo convencer a todos sus demás hermanos y a muchos hombres importantes en el reino de David. Los pudo convencer para rebelarse contra Dios, contra el reino de Dios, contra David y contra Salomón. Y este revoltoso llamado Adonías es el primer enemigo que vino a postrarse a los pies de Salomón. Qué tremendo, hermanos. Entonces, vemos esta situación aquí en Primera de Reyes. Este hombre rebelde tuvo que venir y postrarse bajo los pies de Salomón. Entonces, nosotros podríamos decir lo mismo de Jesucristo. Bueno, Jesucristo ya está sentado en el trono. ¿Por qué no destruye ya a sus enemigos de una vez? ¿No? ¿Por qué se va a esperar hasta el finalizar el milenio para arrojar a Satanás ya al lago de fuego y azufre? ¿Por qué? Bueno, podemos ver que algo similar está pasando aquí, porque aquí no fue la muerte inmediata de Adonías. Adonías muere hasta el capítulo siguiente, hasta Primera de Reyes capítulo 2. Ahí ya llegó el tiempo de la sentencia y de la muerte de este hombre por seguir intentando ocupar el trono de Salomón. Ya para el capítulo 2 lo vamos a ver con más detalle, pero les anticipo eso, que este Adonías, bueno, ya muere David, ya murió David, y tal vez Adonías pudo ver como cierta ventaja. Bueno, ya no está mi padre David, entonces voy a tratar otra vez de usurpar el trono, pero ahora voy a llegar por otros medios, ¿no? Y ahí dice que fue a hablar con Betsabé y le dijo, oye, pues dile a tu hijo Salomón, mi hermano, tú sabes que el trono me tocaba a mí, pero bueno, mi padre dijo que él era el rey. Pues pido que se me dé a esta jovencita que cuidaba de mi padre cuando ya era anciano, a esta tsunamita, a Abisag, que se me dé por mujer. Y esta mujer bien bonachona, ya hablaremos otra vez de Betsabé, bien bonachona, ay sí, pues sí, claro que sí, Adonitas, claro que sí. Déjame hablo con mi hijo para que se te cumpla tu deseo, ¿no? Bueno, ya hablaremos, no me quiero adelantar. Pero bueno, sabemos que Salomón era sabio y pudo darse cuenta de la astucia de Adonías, porque prácticamente al tomar a esta mujercita era como decirle, bueno, pues que ocupe entonces el trono. De hecho, Salomón se lo dijo a su madre, decía, pues ya mejor pide el trono para él,
¿sí? Ya nada más falta que le pidas eso, porque prácticamente el tomar a una mujer que había sido de su padre era como decir, pues el reino me corresponde a mí, es mío. Entonces era como otra rebeldía más, otra vez de este hombre Adonías. Ahora ya más relajada, como con otra astucia, otra forma de querer obtener el reino. Otra vez lo estaba intentando, pero en esta ocasión ya le costó la muerte. Entonces podemos pensar, bueno, pues ¿por qué Jesucristo ya está sentado en el trono? ¿Por qué no destruye ya de una vez a todos sus enemigos? Empezando por Satanás, el pecado y la muerte, ya. Pero Dios es sabio y tiene sus tiempos. Entonces aquí inmediatamente Salomón no mató a Adonías. Llegó el tiempo de la muerte de este rebelde, de Adonías. Ya lo veremos esto en el capítulo 2. Bueno, entonces vemos aquí el primer enemigo al cual se sumaron después los demás. Igual en el capítulo 2, pues está Joab y está Abiatar, que también tuvieron que, pues al menos, pues tuvieron que uno fue desterrado y el otro tuvo que morir también. Y por ahí otros enemigos del reino. Pero bueno, entonces era común y esperado por todos que cuando un nuevo rey se sentaba en el trono, ¿sí?, cada rival potencial a ese reino era ejecutado. Pero vemos que Salomón aquí no mandó ejecutar a su hermano a Adonías, ni tampoco a Joab, ni a Abiatar, ni a ninguno de los rebeldes mandó ejecutar. ¿De acuerdo? Salomón no solamente dejó con vida a un rival en potencia, porque eso era Adonías, un rival en potencia, sino uno que abiertamente trató de perturbar y destruir el reino de Salomón. Ese era Adonías, alguien que abiertamente quiso pues sublevarse el trono, el reinado. Entonces él perturbó muchas cosas y vemos esta situación. Bueno, para ir finalizando ya, en el mismo capítulo 1 de Primera de Reyes encontramos dentro del relato de Jonatán, el hijo de Abiatar, el sacerdote, dos versículos interesantes, el 43 y el 46, y vamos a leerlos y ya vamos terminando prácticamente. El versículo 43 dice lo siguiente: ciertamente nuestro Señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Esto dijo Jonatán a Adonías en relación al nombramiento de Salomón como rey. Y luego dice el 46, también Salomón se ha sentado en el trono del reino. Entonces encontramos estos dos versículos que se suman a todo lo que hemos visto anteriormente. David hecho rey, versículo 43, y 46, sentado en el trono de David. Qué tremendo. Entonces podemos sumar todavía más versículos de este mismo capítulo que afirman esto, el 13, el 17 y el 30. Vamos a leerlos y terminamos. Dice el 13, ve y entra al rey David. Son palabras de Natán a Betsabé. Cuando Betsabé estaba en las nubes, sin darse cuenta que estaba en peligro de muerte, Natán habla con ella, le dice, ve y entra al rey David y dile, rey señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Entonces aquí vemos esta promesa de que Salomón se sentaría en el trono reinando, ¿de acuerdo? Reinaría y se sentaría en el trono. Versículo 17. Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva que Jehová tu Dios, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y versículo 30. Que como yo te he jurado por Jehová, ya son palabras de David a Betsabé, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, en lugar mío, que así lo haré hoy, dice aquí la Escritura. Entonces, podemos ver que en este capítulo 1 hay muchos versículos que nos hablan de esto que es el corazón de Dios, que Jesucristo se siente en su trono, y eso ya está hecho, y que todos sus enemigos sean puestos
bajo sus pies, y eso es algo que de manera progresiva se está dando. Fíjense, amados hermanos, cuando nosotros la iglesia oramos por algún asunto y vemos la respuesta de Dios, ese es el sometimiento de los enemigos de Cristo bajo sus pies. ¿Qué pasaría si nos ponemos a orar por esta ciudad de Zacatecas juntos? Señor, que toda autoridad celestial, todo principado, todo gobierno en las regiones celestes de maldad que están ejerciendo influencia sobre muchos habitantes aquí en el estado de Zacatecas, Señor, que sea atado en el nombre de Jesús. Y que comencemos a orar en ese sentido. ¿Qué cosas no podríamos ver como iglesia, amados hermanos? Por eso les digo que como iglesia no hemos entendido el lugar y el papel que el Señor nos ha dado. Por eso las reuniones de oración son a las que menos la gente asiste. No se asiste a las reuniones de oración. ¿Por qué? Porque no hemos entendido nuestro papel. No hemos entendido la autoridad y el papel que el Señor Jesucristo nos ha dado. Pero bueno, llegará el momento, amados hermanos, en el que toda la iglesia va a querer estar participando en un lugar, en un tiempo de oración. Va a llegar ese tiempo. Va a llegar ese tiempo. Tal vez tú digas, yo no tengo la menor intención. Está bien. Llegará el momento de que ya no se te tendrá que decir, hermano, ven, ándale, hermano, ven a la oración. Solo se darán las cosas para que Dios obtenga a la iglesia que está buscando, para que ejerza la autoridad que se le ha dado, para que todos los enemigos de Jesucristo sean puestos por debajo de sus pies. Amén. Pues vamos a orar. Padre, pues bendecimos tu precioso nombre en esta reunión de iglesia, y tú estás sentado en tu trono, Señor, a la diestra de la majestad en las alturas, mientras que todos tus enemigos son puestos debajo de sus pies, de tus pies. Y en este tiempo nos has delegado a nosotros, tu iglesia, una autoridad muy grande, pero también es preciso que tú reines para que esto se lleve a cabo, para que todos y cada uno de tus enemigos sean colocados bajo tus pies. Queremos sumarnos a ti, Señor. Queremos estar ocupando nuestro lugar como iglesia para ejercer la autoridad que tú nos has dado. Así que gracias, Señor. Despierta a tu iglesia, de verdad. Señor, como veíamos en el discipulado también del viernes, Señor, que podamos ser llenos de tu Espíritu. Llénanos de tu Espíritu, Señor, para que nuestros ojos sean abiertos y podamos tener la visión del omnipotente, del Dios omnipotente. No nuestra propia visión, Señor, sino la tuya. Y como leíamos ayer, Señor, en Juan capítulo 9, Señor, nuestros ojos están velados, estamos ciegos, Señor. Pero ten misericordia de nosotros y ábrenos los ojos, Señor, que podamos ver en el nombre de Jesús, que podamos ver lo que tú quieres que veamos. Nuestra visión es muy corta, Señor, pero amplía nuestra vista, Señor. Alumbra nuestro entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.